Voy directamente a Manizales, Colombia, con Hernán Penagos. Señor representante de la Cámara, hablábamos en el anterior bloque precisamente de en este momento de las acciones de las fuerzas militares. Si realmente están en actitud ofensiva para combatir estas disidencias que ya parecen ser una amenaza para ese mismo modelo de paz que negoció el presidente Santos con las FARC. Pues dos cosas, Jefferson. Lo primero es que la fuerza pública está y estará y seguirá enfrentando con toda contundencia a estos disidentes. En eso no puede quedar ninguna duda. En segundo lugar, el doctor Guarín hacía referencia a un tema de minería ilegal y de narcotráfico. Recordemos que estos disidentes o cualquier guerrillero que cometa un delito después del 1 de diciembre del año pasado, pues tendrá que someterse a la justicia ordinaria y será investigado y condenado por la Fiscalía General de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, aquí hay que tener plena claridad que esta Jurisdicción para la Paz opera de diciembre del año pasado hacia atrás y que lo que se ocurra de esa fecha hacia acá, pues simplemente tendrán que no solamente ser perseguidos por la fuerza pública, sino procesados por la justicia ordinaria. Y en eso no puede quedar ninguna duda, independientemente de los argumentos que se planteen en uno u otro caso. La fuerza pública es la encargada de enfrentar esas disidencias. Son los que tienen que actuar con total determinación y seguramente así lo viene haciendo, como lo ha expresado el general y lo ha expresado el ministro de Defensa. Por eso, actuaciones unilaterales de parte del mando de las FARC para enfrentar a estos disidentes no pueden ser aceptadas, tienen que tener las explicaciones del caso y obviamente pues también tendrán que ser referenciadas y seguidas con toda precisión por parte del gobierno. El San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, alcalde de esta localidad. Hablábamos también sobre ese vacío de poder que está quedando también en esta zona. En este momento es evidente ya que las FARC no están presentes en esa zona y precisamente esas actividades ilegales las está acaparando o las quiere monopolizar esa disidencia. O sea, ¿cuál es la situación específicamente frente a esa cantidad de rentas criminales que usted mismo me explicó cuando estuve allá en San Vicente del Caguán hace unos meses, que existen en San Vicente del Caguán, que existen en el Caquetá y que a muchos les preocupa que cuando las FARC se vayan de allí, otros se apoderen de esas rentas criminales como la extorsión, como la minería ilegal, como el narcotráfico, por ejemplo? Sí, precisamente en este momento hacen presencia en este territorio allí presuntos integrantes de las FARC, las veredas Las Novias, Tailandia, Jericó, e incluso en el sector de las piscinas que colinda con Cartagena del Cheirá, en donde ellos andan indagando y preguntando por algunas personas quienes señalan de colaboradores de la disidencia. Generan miedo generalizado, es decir, allí prácticamente ellos siguen haciendo presencia en un corredor prácticamente estratégico de control del narcotráfico, de deforestación, de minería ilegal. Entonces, creo que las FARC en este momento no le están hablando con la verdad al país y creo que lo más conveniente es que ellos deberían de concentrarse y lógicamente dejarle la tarea a que el gobierno cumpla con su función que le encomienda la Constitución. Señor alcalde, yo le agradezco a usted el tiempo que le ha concedido al programa La Noche y por supuesto la valentía con la cual usted siempre hace estas denuncias, porque debo decirle a nuestros televidentes que él está precisamente en la zona donde se han dado estos combates y en la zona donde aún está la columna móvil Teófilo Forero, que hace parte de ese proceso de dejación de armas, según lo ha dicho las FARC, pero hay una parte que está en disidencia, un sector de ese bloque que no comparte las decisiones que tomó el secretario de las FARC, o por lo menos ese modelo de paz que firmaron con el presidente Juan Manuel Santos. Alcalde Cedeño, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, Jefferson, y a todos los de la mesa de trabajo, que tengan una feliz noche. Vamos a pasar a un segundo tema y es el que tiene que ver con las zonas veredales. En su más reciente balance sobre la forma como avanza la adecuación de estos territorios, el gobierno confirmó que para el 31 de enero los guerrilleros de las FARC
todos estarán ubicados en esos campamentos. A la fecha se reportan 22 zonas listas, mientras otras 2 están en proceso de contratación de predios. Por lo menos así lo asegura el gobierno nacional. Que el 31 de enero las FARC en su totalidad va a estar en las zonas veredales transitorias y en los puntos. A pesar de los retrasos en el ingreso de los guerrilleros de las FARC a las denominadas zonas veredales y puntos transitorios, el equipo del gobierno colombiano al frente de este tema se mostró optimista en que antes de terminar el primer mes del año, todos los miembros de las FARC ya estén habitando los campamentos. El retraso se debe a múltiples factores como problemas en el arrendamiento de predios o dificultades logísticas en algunas zonas, pero para el presidente Juan Manuel Santos se trata de una obra titánica. Que hemos tenido problemas, por supuesto, que hemos tenido problemas, que vamos a seguir teniendo problemas también, porque es una obra titánica. Pero vamos marchando y vamos resolviendo cada problema que se va presentando y vamos a seguir avanzando. En total, son 26 zonas veredales transitorias de normalización en 25 municipios del territorio nacional, en las que miembros de las FARC harán su tránsito a la legalidad. Según el más reciente balance que presentó el gobierno colombiano, de las 26 zonas donde se ubicarán las FARC para la dejación de armas, en 22 ya están arrendados los predios. Es decir, durante la última semana se pudo llegar a un acuerdo con los dueños de 7 terrenos para poder instalar estos campamentos. En estas 22 zonas también hay avances en la construcción de zonas comunes y lo más importante, ya han comenzado a llegar los guerrilleros. Hace una semana había 9 zonas donde había dificultades en la contratación de los predios, pero actualmente este tipo de problemas solo persisten en 2. Como ustedes entenderán, ni el gobierno puede llegar a imponer, ni pues tampoco las FARC impone, sino que tenemos que llegar a algunos acuerdos en distribución de estas infraestructuras en los predios. El general del ejército colombiano Javier Flores, encargado del Comando Estratégico de Transición, reconoció que el plazo de 180 días, que en principio habían pactado las partes para la desmovilización de las FARC, se extenderá precisamente por los retrasos en el traslado de los guerrilleros. Sin embargo, se comprometió a que en esos 6 meses los miembros de las FARC ya habrán dejado las armas. Los 6 meses, los 180 días se cumplen para la dejación de armas, pero que con estos inconvenientes que se presentaron en este primer mes, únicamente se van a cambiar las fechas para llegar al 180, al día 180 también. Vamos a cambiar el tema de las caletas, la entrega de armas de los milicianos, la destrucción de los explosivos. El gobierno reconoció que uno de los departamentos más complejos en la zona de movilización de guerrilleros a las zonas veredales de normalización es Antioquia, por su geografía montañosa que dificulta la movilidad. Actualmente, mientras terminan de adecuarse los campamentos, las FARC se encuentran en 45 puntos de preagrupamiento, a menos de 10 kilómetros de cada zona veredal. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saludo en Bogotá, Colombia, Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales transitorias de normalización, dentro de la etapa del desmonte de la guerrilla de las FARC, como muchos lo han calificado. Bienvenido al programa de la noche, doctor Córdoba. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar hablando con usted precisamente sobre lo que ha venido sucediendo en los últimos días, ese recorrido, ese camino que emprendieron cientos de guerrilleros para llegar a estas zonas veredales. El país tiene los ojos puestos en la forma como avanza este proceso. Me gustaría que usted le hiciera un balance a nuestros televidentes de cómo avanza este procedimiento. Este en realidad ha sido un recorrido de conocer otra Colombia, ha sido un recorrido de llevar unas infraestructuras y unas condiciones de vida digna a unos sitios donde estas personas que quieren hacer el tránsito a la legalidad van a estar durante 6 meses mientras
hacen el proceso de dejación de sus armas y comienzan sus procesos de reintegración. Hay que recordar que tenemos 20 entre zonas y puntos donde se van a concentrar más de 7.000, 7.500 hombres y mujeres de las FARC que hoy están en unos puntos de preagrupamiento y que están comenzando a hacer el tránsito hacia esas zonas para iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil en Colombia. ¿Cuándo sabremos realmente cuál es el número de integrantes que tiene las FARC y que estarán dentro de estas zonas veredales? Pues vamos a tener un primer número, que es el número de personas que en este momento están pasando a los campamentos de las zonas veredales. A esto hay que sumarle el tema de los excarcelados que van a ser trasladados a algunos de estas zonas. Hay que también identificar que hay unas personas indultadas y amnistiadas y que hay un grupo de milicianos. Los 180 días nos van a servir para hacer toda esa decantación de esa información y poder tener al final, digamos, un registro, una lista única de las personas que pertenecían a las FARC-EP. ¿Usted cree que el 31 de enero, tal y como lo ha dicho el gobierno, será la fecha en la que todos los guerrilleros estarán en estas zonas de normalización? ¿Cumplirá las FARC con ese compromiso también? Pues nosotros estamos trabajando a marcha forzada en los temas de infraestructura con dificultades que ya hemos comentado en algunas ocasiones en lo que tiene que ver con los predios, con los accesos. Hemos hecho unos acuerdos de trabajo con las FARC en términos de que independientemente de los avances que tengamos, ellos puedan llegar rápidamente a apoyar sobre todo la construcción de alojamientos. Estamos revisando cada día estos avances. Hoy en la planeación nuestra está que, salvo temas como Caño Indio y uno o dos otros temas que tenemos todavía algunas cosas de más estructura por definir, deberían estar. Eso va a depender también de avances en algunas condiciones mínimas, del tema del clima que a veces retrasa algunas obras, etcétera, pero la perspectiva es que podamos tener en la mayoría de estas zonas, si no ojalá en todas, a los miembros de las FARC que hoy están en los puntos de preagrupamiento. Dentro de la logística de estas zonas, por ejemplo, ¿cómo van a evitar que los guerrilleros de las FARC que estén presentes en estas zonas veredales, por un lado, puedan llegar a recibir algún ataque o amenaza, por ejemplo, de alguna disidencia, o inclusive que lleguen a ser atacados, o que por el contrario, de pronto esos mismos guerrilleros que están en estas zonas veredales terminen respondiendo a algún tipo de ataque de esa disidencia? ¿Cómo garantizar que no se den enfrentamientos como los que ha venido documentando en las últimas horas las FARC? Es muy importante esa pregunta y aquí hay un diseño muy bien pensado de cómo funcionan estas zonas. Las zonas están delimitadas por accidentes geográficos y en la mitad de una parte de la zona está el campamento del cual las personas de las FARC no pueden salir con sus armas fuera del campamento. Las zonas tienen un cinturón de seguridad donde está la UNIPE, la unidad de la policía que se creó para estos temas y va a estar monitoreada por el mecanismo tripartito donde está FARC, gobierno y ONU. Y fuera de ese anillo de protección vamos a tener el COED y vamos a tener más afuera a nuestras Fuerzas Armadas que van a cuidar, por decirlo de alguna forma, de que no haya provocaciones o ataques externos que generen alguna clase de confrontación. Así es como están pensadas y por eso es que es tan importante que lleguen muy rápido las personas de las FARC para que podamos activar todo este dispositivo que está estructurado para evitar esa clase de situaciones. 4 zonas de las 26 acordadas como zonas veredales transitorias de normalización aún presentan problemas administrativos y logísticos que han retrasado su adecuación y por ende su entrada en funcionamiento. Las dificultades en 2 de las 4 zonas que hoy registran algún retraso para su adecuación están relacionadas con el trámite de la contratación de predios.
Veamos en este mapa cuáles son las zonas que todavía no han sido habilitadas debido a que los predios se encuentran en proceso de contratación. La primera corresponde a la zona veredal de Santa Lucía, jurisdicción de Ituango, municipio del departamento de Antioquia. La segunda es la zona ubicada en la vereda Miravalle del municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, en el suroriente del país. Sin embargo, la delegación encargada por el gobierno para poner en marcha las zonas veredales aseguró que para estas dos zonas se está agilizando el proceso con los propietarios de los terrenos. En los últimos días, según el más reciente balance entregado por el gobierno colombiano, hubo avances en la contratación de otros 7 predios. En los asuntos pendientes está el cambio de ubicación de 2 zonas veredales que registran otro tipo de dificultades. Acordamos también los lugares, o por lo menos acordamos que en los 2 lugares donde hay aún dificultades para comenzar las zonas Caño Indio en norte de Santander y Gallo en sur de Córdoba, se llegó a un acuerdo para mirar unas alternativas de veredas. Ese trabajo lo va a realizar el general Flores. Veamos ahora cuáles son las zonas veredales que tendrían otra ubicación. Una, la que había sido establecida en la vereda Caño Indio del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander. El motivo, la proliferación de cultivos ilícitos. El nuevo lugar aún no está definido, pero el gobierno estudia 3 posibles sitios rurales del mismo municipio. Y la otra zona que cambiaría es la vereda El Gallo en Tierra Alta, departamento de Córdoba. Allí existen complicaciones de tipo logístico, además de un brote de paludismo. La nueva zona sería ubicada a una distancia de 14 kilómetros del lugar inicialmente acordado. El gobierno prevé que las alternativas para las nuevas zonas transitorias de normalización estén definidas la próxima semana. El viceministro de Defensa, Rafael Guarín, ¿qué opina usted sobre estos retrasos que ha habido en la implementación final de estas zonas veredales? ¿Se ha pospuesto esa fecha que inicialmente se había pactado con las FARC? Yo creo que hay varias cosas para la reflexión. La primera es que el señor presidente Santos dice que esta es una labor titánica. Y labor titánica se refiere a instalar y adecuar 26 zonas donde se van a ubicar los miembros de las FARC. Eso de titánico no tiene absolutamente nada, Jefferson, comparado con lo que va a significar la implementación del contenido de los acuerdos de La Habana, que tiene que ver con creación de infraestructura, carreteras, que tiene que ver con la sustitución y programas de sustitución de más de 200.000 hectáreas de cultivos que seguramente a esta fecha ya tiene Colombia conforme al último informe del Departamento de Estado que hace 20 meses registraba 159.000 hectáreas, que tiene que ver con temas de desarrollo agrario, de desarrollo económico. Si el Estado colombiano, porque esto no es culpa del doctor Córdoba, si el Estado colombiano, si el gobierno de Colombia, si el marco jurídico, si el conjunto de nuestras instituciones tiene tal grado de incapacidad para instalar 26 puntos para que se ubiquen los miembros de las FARC y califica al presidente eso como titánico, pues ya verá usted cuál será el resultado cuando comencemos la implementación, que sí es una cosa verdaderamente de una magnitud muy grande. Y segunda consideración, que es más una pregunta. Escucho que el doctor Córdoba señala que en estos 26 puntos se van a ubicar entre 7.000 y 7.500 miembros de las FARC. Los datos del conteo del Ministerio de Defensa señalan que son algo menos de 6.000 los elementos encuadrillados, es decir, guerrilleros de tiempo completo de las FARC, y que hay un número superior de milicianos. Si son 7 o 7.500 los miembros de las FARC que se van a concentrar en estos campamentos, significa que un gran número de miembros de esta guerrilla no lo harán. Y ahí tiene que haber transparencia con la opinión pública colombiana y con la comunidad internacional. Representante de la Cámara, Hernán Penagos, ¿usted qué opinión tiene? ¿Hay incapacidad por parte en este momento del gobierno? ¿Demuestra que no estamos preparados para ese reto mayúsculo que representará, como lo dice el viceministro de Defensa, la implementación de esos acuerdos finales, teniendo en cuenta que no solamente en el punto del traslado de estos guerrilleros a las zonas veredales aún no lo han podido lograr? Bueno, lo primero es que no es un tema fácil. La adecuación logística de estos puntos no es sencillo. El territorio nacional geográficamente es un territorio difícil. Eso no es solamente llegar a
a colocar unos cambuches en una vereda, hay que hacer adecuación de tierras, hay que construir vías, hay que garantizar la seguridad, hay que garantizar la alimentación y demás. Eso es natural que ocurra, en especial en un país, insisto, con unas situaciones geográficas tan difíciles. Lo importante de esto es, primero, que la voluntad de las FARC de trasladarse se mantenga y en eso no puede haber ninguna duda. Y lo segundo es que ojalá esto no tenga ninguna dificultad frente a los plazos determinados para la dejación de armas. Yo pienso que lo clave aquí, además de esos traslados, es que esos plazos de dejación de armas no se amplíen en el tiempo, se mantengan, y en eso pues obviamente yo espero, conforme a lo que ha dicho el gobierno, que esos plazos se van a cumplir. Pero hay que entender que no es sencillo esa adecuación. El gobierno viene trabajando con todo oficio, con toda dedicación. Es natural que se presenten circunstancias difíciles, pero se están superando. Mire usted, yo creería que por tardar a terminar este mes ya se van a superar las situaciones, pero la guerrilla está atenta y lista al traslado. Rápidamente, viceministro. Un dato, mire, es que usted preguntaba, ¿el 31 de enero se cumplirá con la instalación y adecuación de estas 26 zonas? Mire, ya lo dijo el día de hoy la Gobernación de Antioquia, Jefferson. La revisión de la Gobernación de Antioquia señala que solamente en los campamentos, en ese departamento se ha avanzado en un 36% y que ni siquiera en los dos campamentos que van más avanzadas las obras se cumplirá a 31 de este mes. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en los territorios. Voy a hacer una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este interesante análisis, que son precisamente esos retos que enfrenta en este momento la implementación de esos acuerdos de paz y, por supuesto, esos 180 días, esa dejación de las armas a la que se comprometió las FARC y que tiene unos plazos determinados en un cronograma que hace parte de ese acuerdo que fue firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.